estamos trabajando hace 2 años y medio en el cambio del Código de Planeamiento Urbano. El cambio viene sustancialmente referido a que las ciudades tienen determinados lineamientos y determinadas cuestiones a nivel global, pero también nosotros tenemos un código desactualizado porque data de 1977, en el mismo sentido que como gestión de gobierno se vienen desarrollando obras que no están linkeadas por ahí a nuestras normativas. Es que la ciudad está cambiando varias de sus normativas. Una de ellas es el Código de Planeamiento Urbano, que se va a llamar Código Urbanístico. Es el código que fija qué se puede construir en la ciudad, cuánto y dónde. En ese sentido, las edificaciones que se regulan de la línea municipal hacia adentro, digamos, las construcciones que se regulan sobre el privado o sobre esas parcelas, tienen obviamente consecuencias sobre el planeamiento de las ciudades. Es ahí donde los principales ejes del código urbanístico tienen que ver con que el código actual trabaja en conceptos matemáticos donde la constructividad de esas parcelas privadas termina siendo el resultante de unas fórmulas. El cambio fundamental es que va a ser por intermedio de alturas máximas determinadas básicamente por avenidas, calles y pasajes, o sea, mayor altura sobre las avenidas donde están las infraestructuras de servicio, donde están las infraestructuras de transporte, y después, las alturas se van calmando en función a las escalas de los anchos de calle, porque eso tiene que ver obviamente con cuestiones de salubridad, de iluminación y ventilación, de asolamiento y de trabajo sobre el espacio público. El concepto fundamental es de completar una ciudad respetando identidades barriales, completando esa ciudad morfológicamente con esas alturas máximas permitidas, y ese cambio fundamental, producto de que el resultado de esas construcciones son las que dan el marco del espacio público. Ese espacio público nos hace común a los 3 millones de porteños que vivimos, a los 3 millones de personas que ingresan a desarrollar sus actividades en la Ciudad de Buenos Aires a diario. Entonces, ese telón de lo constructivo del espacio público va a ser ese telón de alturas máximas referenciales, que es lo que contiene al espacio público. Lo que se trabajó es en la simplificación de esas alturas. Hoy el código actual permite más o menos 27 alturas, pasamos a 6 alturas máximas, donde para tener una referencia la altura mayor tiene que ver con Avenida Libertador, Avenida 9 de Julio, esas avenidas de carácter importante dentro de la ciudad van a tener 38 metros de altura, o sea, planta baja y 12 más sus retiros, y la escala mínima tiene que ver con preservar esos barrios de casas bajas dentro de la Ciudad de Buenos Aires, que siguen siendo la mayoría en su ejido, y corresponde a una altura máxima de 9 metros, que son esos barrios Villa Santa Rita, Villa Devoto, digamos, Villa Pueyrredón, son esos barrios que tienen casas de planta baja y un piso, dúplex, tríplex, es esa altura referencial mínima de la ciudad. Otra de las cuestiones es que también esas fórmulas matemáticas lo que hacen es producir determinadas cuestiones de construcciones que en la ciudad y en el vecino no son deseables. Por ejemplo, nosotros decimos que con este código también una de las cosas que se trata de hacer es que las torres no sean sorpresas en los barrios, sino que la determinación de lo que cada parcela se puede construir, el vecino va a poder ver esas alturas y las torres van a ir a lugares determinados en la ciudad, y el resto va a ser, obviamente, en función a esas alturas, un completamiento, si se quiere, morfológico para generar una ciudad compacta y una ciudad sostenible o sustentable y sustentable, producto de que una ciudad compacta hace que la mancha metropolitana no se desarrolle en una extensión poco deseable, y una ciudad compacta es sustentable en cuanto a la optimización de sus infraestructuras, en cuanto a la optimización de sus transportes. La idea es que una ciudad si se quiere, se densifique en el sentido de permitir que mucha gente de estos 3 millones que vienen a diario a trabajar, también puedan quedarse
a vivir o dormir. O sea, una ciudad tiene que ser deseable en cuanto a atracción de habitantes. Ese es el deseo de cualquier ciudad del mundo. Y bueno, la sustentabilidad referida a que obviamente cuanto más se extienden las ciudades, menos sustentables son, producto de que la ciudad de Buenos Aires ha consumido, la metrópolis de Buenos Aires ha consumido su suelo fértil de quintas, que son la producción de los productos que consumimos dentro de las ciudades. O sea, bueno, otro tema en la provincia de Buenos Aires fue el desarrollo de los countries, o esos barrios cerrados que también han consumido suelo fértil, ni que hablar de las infraestructuras de servicio que en el Gran Buenos Aires son escasas, y los medios de transporte que bueno, también tienen que ser óptimos en eso. Yo digo que hay que acercar a la gente a las infraestructuras y a los servicios, más que después el Estado llevando detrás del desarrollo esas infraestructuras y ese transporte. El código actual lo que tiene son parámetros matemáticos que son el factor de ocupación del suelo, el factor de ocupación total, que es la parcela multiplicada por un coeficiente que da los metros cuadrados a construir. Obviamente la ciudad de Buenos Aires, que tiene el trazado de las leyes de Indias, donde las esquinas son chiquititas y los terrenos de mitad de cuadra llegan a los 50 metros de profundidad, el agotar el FOT dentro de un terreno de mitad de cuadra era factible y en las esquinas no. Por eso que muchísimas partes de la zonificación de la Ciudad de Buenos Aires tiene esas esquinas petizas. Por otro lado, la cuestión de la tangente, digamos, la tangente lo que regula es la altura en determinadas zonificaciones, y es ahí donde, por ahí englobando varias parcelas, es cuando aparece en un barrio una torre sorpresa en el medio de edificios de otra altura. Esas correcciones y lo interpretable de la norma es lo que se trabajó básicamente en el proyecto. Hay otro punto que tiene el nuevo código urbanístico que tiene que ver con la mixtura de usos. Esto de tener dentro de los barrios bueno, el poder vivir, el poder recrearse, el poder estudiar, el poder encontrar todo lo que se refiere a la plenitud de vida en la proximidad del barrio. Siempre preservando esas identidades del barrio, preservando su historia, que es la historia de los vecinos. En ese sentido, el código va a tener 5 rangos de mixtura de usos, y esos rangos van desde usos de escala metropolitana a esos usos de proximidad barrial. Esto en línea también con otras ciudades del mundo, donde a 30 minutos de desplazamiento del hogar uno podría llegar a generar la diaria de su vida. Otro de los puntos que tiene el código también es la cuestión de sustentabilidad. Se trabajaron en conceptos modernos en relación con otras ciudades del mundo. Hemos introducido el compromiso ambiental. El compromiso ambiental son compromisos que se van a tomar en las construcciones referidos a mapas de riesgo hídrico, esos lugares inundables de la ciudad, a mapas de riesgo de isla de calor y necesidad de verde o biodiversidad. Eso en el código urbanístico se van a regir los lugares donde serían priorizables determinadas decisiones constructivas, un reservorio de agua, una terraza verde, flora autóctona. Eso va a estar relacionado con el código de edificación, donde se va a decir cómo se construyen esos compromisos, esos elementos. Este compromiso va a tener una cuota mínima. Esa cuota mínima a cumplir va a ser obligación de todos, referidos a una ciudad resiliente, a trabajar toda la cuestión de prepararnos para el calentamiento global y la reducción de emisión de dióxido de carbono en el planeta. Ese compromiso ambiental, pasado determinados puntos, va a tener algún incentivo en reducción de impuestos. Otro de los puntos es la cuestión del patrimonio. El patrimonio, decimos que tiene que ganarse su sustentabilidad, con lo cual se establecen determinadas cuestiones al patrimonio, como la posibilidad de vender, de trasladar la capacidad constructiva sobrante, conceptos que también trabajan otras ciudades del mundo, y eso lo que le va a dar es el sustento económico al patrimonio, para poder, decimos nosotros, ganarse su sustentabilidad. O sea, el patrimonio no sirve como una moldura, como una cuestión de verla o percibirla
como si fuera una escultura, son edificios, esos edificios tienen que tener usos, tienen que estar ganándose su sustentabilidad económica también. El último eje, que yo diría que es el quinto eje, es el referido a los barrios emergentes. En ese sentido, digamos, el código en relación al Hábitat 3 de Quito, a conceptos trabajados en el mundo en cuanto a integración de estos barrios emergentes, cada barrio se va a integrar a la Ciudad de Buenos Aires como un barrio más. Ustedes saben, hay 4 leyes referidas a 4 barrios que ya se está trabajando en la urbanización: Fraga, Rodrigo Bueno en la Reserva Ecológica, la Villa 20 y la Villa 31, esos barrios con determinados conceptos o lineamientos en línea con los expertices del mundo van a ser incorporados con su ley específica, con su ley trabajada en territorio, como un barrio más dentro de la Ciudad de Buenos Aires.